Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La directora y actriz peruana Patricia de Negri está en la capital francesa, aquí en París, preparando su nueva obra teatral después del éxito en Perú de Siguiente, dura sátira del sistema de salud peruano a través de una joven enferma de cáncer. Decía, yo soy paciente nueva y quisiera saber cómo podría conseguir alguna ayuda, ya que me tengo que hacer muchos análisis, quimioterapias y actualmente me encuentro sin trabajo. Ay, madrecita, si usted supiera cuántas personas están en el mismo problema. María Moreira, paciente María Moreira. Puerta número 18 para que la pesen y la midan. Hay que pesar y medir el material. Medir. Pero no sé por qué hacen perder tanto el tiempo. Midiendo en cada consulta. Como si a estas alturas esa vieja va a seguir creciendo. A lo mejor es porque quieren medirla para mandar a hacer el cajón. En realidad hay bastante humor negro en la obra y bueno, muestra la realidad de todos los hospitales, ¿no?, nacionales. Y precisamente para hablarnos de esta obra y de su trayectoria como actriz y directora y creadora de espectáculos teatrales, Patricia de Negri ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. No, al contrario, agradecida, totalmente agradecida. Placer nuestro de tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Patricia, que explique que has nacido en la ciudad de Pisco, en Perú, pero que vas a realizar tus estudios en Lima, en la Escuela de Actores Herman o Germán, como quieras. Cuéntanos, Patricia, ¿qué es lo que te decidió a cruzar la puerta de esa escuela del actor y dramaturgo Germán Chugas Sandoval? A ver, en realidad, desde que salí del colegio, desde que era niña, desde siempre, solamente que mis amigas me lo dijeron después, yo no lo recordaba y varias me lo han dicho, yo siempre amenacé a todo Ica que yo me iba para Lima a estudiar actuación, ¿no? Eso ya lo tenía claro. ¿Cómo llegué? No hace tanto tiempo, ¿no? No hace tanto tiempo, para que no lo recuerdes. Ojalá sea así, pero sí, más o menos tiempo. Pero a la vez se hace corto, ¿no? Porque de pronto me pongo a pensar y realmente parece hace poco tiempo, ¿no? Y todo lo que hemos pasado, pero así fue. ¿Cómo llegué donde Germán? Yo creo que fue a través de mi hermana. Mi hermana fue quien me inscribió en el teatro ya cuando yo llego a Lima, ¿no? De Ica, de mi ciudad natal, que Pisco, Ica. Llego a Lima. Y ella bueno, porque también veía pues condiciones en mí y todo esto, y me inscribe a esa escuela, ¿no? Pero yo de todas formas, después de todo el tiempo que estuve con él, porque no hice un taller o una clase de 1 año, de 2 años, fueron años de años, y yo seguía aprendiendo de él, seguía aprendiendo de él de una manera que yo después lo entiendo. O sea, él ya murió, y murió de una manera extraña, lo mataron. Así, teníamos toda la programación para varios meses después, como varios años atrás veníamos haciendo, porque yo no solamente estuve con él, sino actué para él, ¿no? Entonces, hemos hecho muchísimas obras en muchísimas salas de teatro de Lima. Entonces, nuestra programación la hacíamos para meses. Entonces, ya teníamos y de un momento a otro, Germán no estaba más con nosotros. Y después de eso, no entendía directamente, pero después de su muerte, es cuando yo entiendo que él me ha ido enseñando de una manera muy mística, o sea, de una manera muy especial, que es atrevido a decirlo, pero que yo estoy segura de lo que estoy diciendo. Entonces, creo que el destino como que me lleva ahí. ¿Cuál es el secreto que te transmitió Germán? Es que no lo puedo descifrar, pero sin decirme las cosas que yo tenía que aprender, las aprendía. O sea, y lo estoy diciendo de verdad, porque él ha tenido muchísimos alumnos. Cuando yo entro a la escuela de él, éramos en su sala de él como profesor en sus clases, éramos como 70, 80 alumnos, era un montón. Y había otros profesores que dictaban por ahí también y no tenían tantos alumnos, pero la gente quería ir con él. Pero no todos a veces tenemos la sabiduría o la inteligencia para poder entender lo que él decía de una manera extraña. Entonces yo con Gino, con mi esposo, lo converso siempre, se lo explico. Porque, ¿cómo lo descifro? ¿Cómo me arriesgo a que no me digan está loca esta que está hablando, ¿no? Pero yo lo entiendo así y así te lo transmito. O sea, nos hablabas de su misticismo. Sí. El teatro tiene algo de religioso, ¿no? De acto religioso, de un ritual que se perpetúa noche a noche. Definitivamente. Definitivamente. Es toda una preparación del interior y además de adentrarse a cada una de las
personajes que vamos a reencarnar, a representar, ¿no? Eso cuando estamos actuando, pero también cuando estamos creando obras teatrales. Es todo un ritual, como lo dices, sí. Precisamente, Patricia, la interpretación no te bastó, te decides por la creación también, en obras además con un cierto contenido social, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a la creación? ¿Quién fue que te empujó? Mi necesidad de hacer algo por mi país. Entonces, estudié periodismo, me di cuenta que tenía que ser básicamente un títere en mi país para poder ejercer la profesión, ¿no? Entonces yo no iba a poder decir mis opiniones realmente y no iba a poder hacer algo de mis intenciones, ¿no? De cambio, etcétera, porque no se permite, porque así estamos de secuestrados los periodistas en el Perú. La política directamente, soy demasiado cruda para decir las cosas y poco diplomática como para que me acepten algo, así es que tenía que ser a través del arte. Y como siempre llevé, bueno, vengo también de una familia de artistas, diferentes rubros del arte. Y entonces, ya tenía yo el arte dentro de mí y entonces eso, o sea, ¿yo para qué voy a hacer el arte si no es para llevar a cabo lo que yo siempre he querido desde niña, ¿no? Es cambios sociales, ¿no? Aportes en mi país y en todos los países que se necesitan realmente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me lleva. No puedo hacer otra cosa, no me atrevo a hacer algo ligero que no sea para algo que sirva. O sea, no estoy criticando, porque el entretenimiento, así por puro entretenimiento, también es importante, pero no va conmigo. Entonces yo necesito hacer algo que tenga un resultado de cambio, de que sirva para algo, ¿no? Lo que no te impide usar el humor también como método. Tienes obras como Amores y Fantasías en tiempos de Viagra. El humor es el azúcar que hace pasar la píldora más fácilmente. Es cierto, pero en la anterior obra que mencionaste al inicio del programa también hay mucho humor. O sea, sí aplico mucho humor, más bien yo trabajo a través de la comedia. Pero es difícil hacer humor cuando abordas temas tan delicados y tan duros como el cáncer, ¿no? Es bien difícil, pero, por ejemplo, en este caso, yo lo que he hecho es observar. O sea, yo he estado un año entero como paciente en un hospital de Lima. Y he observado mucho, pero después de eso me he ido mucho a hospitales diversos, a conversar con pacientes y todo, y veo que el humor no lo estoy inventando, el humor está ahí, sino que resulta risible porque uno dice, eso es verdad, eso pasó acá, ¿no? Son condiciones humanas que se van dando y entonces se convierten en humor, ¿no? Pero es un humor real, es el humor negro que le llamamos, ¿no? Porque es cruda realidad, lamentablemente. Patricia, ¿cómo te sentiste el día que el doctor te dice, tiene usted cáncer? ¿El mundo se hunde? No pensé eso. En ese momento lo único que pensé fue cómo se lo digo a mi hija, para que ella no se hunda. Eso es lo que yo hice. Mi hermano me acompañó a ver el resultado. Entonces lo que le dije fue que me acompañe a un café para pensar bien cómo llegar a la casa, decirle a mi hija, tengo cáncer, ¿no? Entonces, eso era mi preocupación mayor. Luego pensar, mi mamá, mi papá, era la primera persona de 11 hijos, de mi papá y mamá, que estaba con cáncer. Y un cáncer que iba a requerir todos los tratamientos, ¿no? Que se hacen, la quimioterapia, la radioterapia, etc. Entonces, iba a ser difícil. O sea, mi futuro próximo era quedarme sin cabello y esas cosas. Entonces, para una mamá, para un papá, para una hija, eso... O sea, yo me puse más en el lugar de ellos y hasta llegué a pensar, dije, por suerte soy yo, para no vivir lo terrible que puede vivir la persona, el dolor que se siente por un ser humano, por un ser querido. Y fue eso, pero de todas maneras no, o sea, no hubo eso de pensar inmediatamente cáncer, muerte, no se me ocurrió. Ni no pensarlo, ni sí pensarlo, no pensé en nada. De ahí fui para adelante nada más, ¿no? Así. ¿Te sentiste maltratada durante esos tratamientos por el sistema de salud? A ver, esto es algo muy difícil que voy a decir, me cuesta un poco decirlo, pero no puedo ser tampoco deshonesta, ¿no? En mi país... Yo hablo solo de mi país, yo me imagino que en diferentes partes del mundo puede ser así, pero en mi país, lamentablemente, a veces la personalidad del paciente o hasta los rasgos físicos del paciente o qué sé yo, determinan si te tratan bien o te tratan mal. Entonces, yo tengo
un carácter fuerte que se nota desde que desde que me miran. Y tengo mi voz grave y entonces yo llego con seguridad. Pero la mayoría de gente no. La mayoría de gente que va al hospital oncológico que se llama Neoplásicas en Lima, que solo hay en Lima, y desde el interior del país viene mucha gente, vienen con una actitud de pedir favores, cuando no saben que es un derecho más bien el que tienen ellos, ¿no? De ser asistidos. Entonces vienen con esa actitud y la gente que se convierte en inhumana o siempre lo fue y cogió el trabajo de salud solamente como una opción de trabajo y nada más, porque eso no es así. Yo creo que hay que tener vocación, ¿no? Pero mucha gente no lo tiene o lo pierde en el camino, lo que sea. Entonces, cuando ven a la persona chiquitita, creen que pueden dominarla y maltratarla. Ahí es cuando yo me he peleado con mucha gente más bien para defender a esa persona. Yo me he terminado peleando con enfermeras, con asistentes sociales, hasta con doctores, ¿no? En alguna oportunidad. ¿Por qué? Porque había maltrato, no tanto hacia mí, porque yo de un grito ya me imagino que me como todo el mundo, ¿no? Pero no las personas, o sea, viejitas que venían del interior. Por eso pongo uno de mis personajes, lo pongo así, porque es así, es lo que normalmente pasa. Entonces la gente que en Lima, en Perú, perdón, tiene dinero, por ejemplo, entonces se va a clínicas privadas, porque el sistema de salud, tanto administrativamente como en el mismo tema de la atención médica, no es lo mejor. Estamos viendo el cartel de siguiente. No es la única obra en la que has tratado el tema del sistema de salud, ¿no? Del cáncer. No, esta es la única obra que yo he tratado, sí, del sistema de salud, sí. De temas sociales los tengo en diversas obras, pero lo que es salud, siguiente es la obra que justamente me estaba sirviendo, que es lo que quiero, ¿no? Lo que sigo queriendo, sino que cuando yo la presento, empieza la pandemia inmediatamente. Entonces, ¿cómo yo seguir dándole a esto cuando tengo que más bien solidarizarme con los doctores? Acá le estoy dando duro a los doctores y ya tengo que esperar un ratito, ¿no? Que nos olvidemos de todos los sufrimientos de los doctores en ese tiempo para volver a darle otra vez. ¿Cómo se recibió tu obra, sobre todo en el Ministerio de Sanidad allí en Perú? En algunos casos fueron algunos representantes de salud de hospitales y de clínicas y me sorprendió bastante que terminaron queriéndola, o sea, comprándome las funciones para sus... porque veían que era necesario ver eso para que se cambie. O sea, me estaba sirviendo, que es lo que más o menos yo... No llegué, yo ya estaba a punto de presentarla, o sea, de trabajar para llevarla a que se sepa en el Ministerio de Salud incluso, pero llegó la pandemia inmediatamente. O sea, esto fue así. Terminé, cuando yo iba a trabajar todo para eso, empieza la pandemia. Y ya, pues, nos quedamos ahí metidos todo este tiempo, ¿no? Por cierto, ¿cómo has vivido estos largos meses de pandemia ahí en Lima? Oh, era extraño, era extrañísimo. O sea, cerraron los teatros, imagino también. Todo, cerraron todo, absolutamente todo. O sea, lo que no cerraron fueron las farmacias, los supermercados, pero después todo cerrado. Todo lo que era teatro paralizó. Y se quiso hacer teatro a través de la internet, ¿no? Del Zoom y todo esto, pero nunca va a ser un impacto. Tú conoces bien lo que es el teatro, ¿no? O sea, de ninguna forma va a ser igual. Entonces, hasta actores, actrices que son buenísimos, los veías y no te daba, no te llegaba, porque no puede ser el teatro, es para hacerlo directamente, ¿no? Para estar ahí, para poder interactuar y sentir la energía del espectador en mezcla con el actor. Todo eso es la magia del teatro, de lo que hablábamos hace un rato. Entonces, cerraron todo y fue muy duro, muy duro. Y lo sigue siendo, porque están abriendo el aforo cada vez menos, y no todas las salas. Entonces, además, todos, no solo los actores, todos todavía estamos reaccionando recién, como que todavía no entendemos bien, o sea, estamos saliendo, pero medio confundidos, ¿no? Ha sido un shock. Sí, es una cosa extraña realmente. Gracias a la vacunación, poco a poco parece que las cosas van mejorando. Se puede volver a viajar. La prueba, estás aquí, has venido desde Lima. ¿Cuál es la razón de tu venida a París? ¿Era, como decíamos, la preparación de una nueva obra? Sí, también es la preparación de una nueva obra. Te cuento un poquito. A ver, esto más o menos se va a centrar en la historia de unas amigas, ¿no? Amigas que están juntas o estudian juntas desde niñas, ¿no? Van toda la etapa escolar, pero luego van abriendo camino. Entonces, no es tanto reflejar la historia de cada una de ellas, lo que ha vivido en todo este tiempo, sino llegar a esta edad, con eso me voy a vender la edad que tengo,
Por supuesto que no. Porque yo soy una de ellas. Bueno, con ficción va a ser. Yo siempre mezclo ficción y todo, pero siempre los que escribimos estamos dentro del personaje, de todas maneras, o de todos, un pedacito de cada uno. Pero llegan a la menopausia. Entonces, como voy a aplicar siempre mi comedia y que meto cositas y todo esto, para poder entender, porque a veces, por ejemplo, los esposos no entienden a las esposas cuando están con la menopausia. Ponte a pensar cuántas parejas se quiebran y para siempre cuando la mujer tiene entre 51, 50 a 60. Y dicen, se volvió loca. Es una histérica. No era así. ¿Cómo cambió? Y es la menopausia. ¿Te das cuenta? Es un profundo cambio. Es un profundo cambio que a veces no lo saben entender, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada una de ellas ha hecho su camino por diferentes lados. Hay una que se ha quedado en el mismo lugar, ¿no? Entonces, otras que se ha ido para la capital, pero hay otras que se... Y acá hay dos personas que me interesan muchísimo. Entonces, quiero entender por qué su opinión de un montón de cosas que hemos estado conversando con el tiempo, en vivo y en directo, estando acá. Pero tengo otro motivo también, que es un festival que estamos creando. Estamos creando un festival de teatro en Lima, muy interesante, en donde vamos a hacer intercambios culturales con países de Latinoamérica y además queremos hacerlo también con algunos países de acá de Europa y uno de ellos, por supuesto, es Francia, ¿no? Si bien es cierto, no pueda no ser posible de que vayan hasta allá toda la compañía de teatro llevando su producción, porque de repente inicialmente resulta un poco difícil, por lo menos que nos den los permisos para poder tener los derechos, pero siempre con temáticas sociales, temáticas del lugar. Entonces, esa es la idea un poco, de obras de las mismas compañías, no que sean inéditas, no, pero por lo menos que no sean de dramaturgos famosos, sino de la misma, y que reflejen justamente situaciones de lugar o condiciones humanas del mismo lugar, ¿no? O de la historia, de lo que sea, pero que nos den los derechos para poder nosotros llevar a Perú a Francia. O sea, que el peruano tenga Francia representado por peruanos o representado por franceses. Entonces, estamos acá justamente porque queremos contactar con algunas compañías. Esperemos que funcione, que Ojalá podamos asistir a Lima a un festival de intercambio cultural. ¿Cómo te encuentras hoy en día? ¿La enfermedad ha desaparecido completamente? Yo siento que sí, pero honestamente yo me hice chequeos... Eso fue en el 2008, todo el 2008. Entonces, como unos 4 años siguientes, todo lo que tenía que hacer. Y por circunstancias de la vida, tuve que salir de Lima 1 año y medio. Ahí es donde, como todo se hace en Lima, porque como te digo, la gente viene del interior para Lima para hacerle los tratamientos, chequeos, etc. Entonces me descuidé 1 año y medio. Y ese año y medio, cuando ya dices, ¡ay, qué miedo! Y si después de este año y medio pasa algo, ¿no? Entonces te vas alejando y todo, pero yo me siento bien. Y de eso ya, ahora dicen que cuando pasan 10 años, ya es como que estás de cero. Si tengo un cáncer ahorita que yo ya los pasé, porque fue 2008, ya tengo 3 años después de los 10, es uno nuevo. Y ya no soy la tonta de antes, pues, ¿no? Que me deprimía, que lloraba, que estaba con esto. Ya no. Entonces yo ya ahora me protejo de otra manera, me cuido también la alimentación. Entonces yo creo que no estoy generando un nuevo cáncer y el otro ya fue. Ya está erradicado. Toquemos madera, esperemos que todo funcione bien para ti. Esperemos. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti. Por haber estado aquí con nosotros. Bienvenida a París, sobre todo. También permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Pisco también y en Lima. Gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.